Mangumloti, Yambasamanga, Yamangetame, Yatamelembe, Yalembambasi, Yambasabenga, Yabenganjole, Yanjole Yume, Yumelole. Mangwambasi, Yambasamanga, Yamangetame, Yatamelembe, Yalembambasi, Yambasabenga, Yabenganjole, Yanjole Yume, Yumelole. Mangumloti, Yambasamanga, Yamangetame. Iba a viajar de todas maneras. Mañana a las 11 en punto venía Cucho Santisteban a recogerlo para acompañarlo al aeropuerto, en nombre de la compañía. Habría más fotos y todo eso. Pero Sevilla decidió visitar el consultorio de su antiguo profesor de anatomía, que era médico también, y pedirle permiso para viajar. No le contó lo del estómago. Simplemente se sentó, tiesecito y con las manos juntas sobre sus rodillas, en una postura que cada día era más la postura de Sevilla, como si tuviera su misal cogido entre ambas manos. Ahí estuvo sentado unos 15 minutos, contando en voz muy baja todo lo que le había ocurrido en los últimos 10 o 12 días. Y el exprofesor lo escuchaba, mirándolo sonriente. Lo dejaba hablar y sonreía. Solo se puso serio cuando Sevilla le dijo que partía mañana por la mañana. Y enseguida le preguntó si le aconsejaba o no viajar. «Profesor», agregó, «quiero que me dé usted el permiso para viajar». «Viaje usted no más», le dijo el profesor, «y si le va bien, no se olvide usted de traerme uno de esos puñalitos de Toledo, uno pequeño. Vea usted, años que tengo este consultorio y me falta un cortaplumas». Del consultorio fue a despedirse de sus compañeros de trabajo, pero llegó tarde y ya se habían ido. De allí regresó a Miraflores, directamente a la parroquia para confesarse con el padre Joaquín. La penitencia, casi nada. Tuvo que terminarla en el baño, mientras su tía Angélica esperaba impaciente para lo del rosario. El estómago un poco flojo otra vez, y hacia las 7:30 de la noche. No se le ocurrió preguntarse cómo habría sido todo un viaje dialogando feliz y tímido con Salvador Escalante, en compañía de Salvador Escalante. Cuando el señor de enfrente se le antojó cambiar de sitio y se instaló en el asiento donde empezaba a viajar Salvador Escalante, Sevilla aceptó esta repentina invasión de las cosas de la vida como años antes. Al desbarrancarse el automóvil del ídolo escolar, había aceptado la repentina invasión de la muerte. Lo único distinto a su habitual tranquila tristeza fue una especie de angustiosa sensación. Sintió por un instante como si estuviera diciéndole adiós a un pasado cálido y emocionante. Todo esto había sido cosa de minutos. Todo había ocurrido mientras el avión se aprestaba a despegar. Y una moza les daba las instrucciones de siempre y les deseaba feliz viaje con un tono de voz digno de Salvador Escalante. Por fin estaba en el avión. Por fin había terminado toda la alharaca del vuelo inaugural y el champán y los viajeros invitados, allí en el gran hall del aeropuerto, más lo del ganador del sorteo. Sevilla fotografiado 1000 veces, arrinconándose horrible. Cucho Santisteban se dirigía a su automóvil, con las mejillas adoloridas de tanta sonrisa, a diestro y siniestro, y una azafata cerró la puerta del avión. Sevilla se santiguó dispuesto a rezarle a San Cristóbal, patrón de los automovilistas, a falta de un santo que se ocupara de la gente que vuela. Tía Angélica había buscado, aunque sea un beato, que se ocupara de este moderno tipo de viajeros, pero en su gastado santoral
no figuraba ninguno, y no hubo más remedio que recurrir a San Cristóbal, haciendo extensivas sus funciones a las grandes alturas azules y a las nubes. Y en esas andaba Sevilla, medio escondiendo el medallón de San Cristóbal del pecador que tenía sentado a su derecha. Llevaba un ejemplar de Playboy para entretenerse. Cuando captó que el asiento de su izquierda estaba vacío y que además los asientos se parecían en lo del espaldar alto, con su cojincito para apoyar la cabeza, a los del ómnibus interprovincial en el cual años atrás había viajado a Huancayo con Salvador Escalante. De golpe Sevilla se sintió bien, muy bien, y si no sonrió de alegría mostrando en su mandíbula saliente el tablero saliente que eran sus dientes inferiores, fue por miedo a que el pecador de la derecha lo creyera loco o se metiera con él. El asiento de su izquierda estaba vacío, y aunque sintió una brusca timidez, fue una sorpresa muy agradable que Salvador Escalante le dirigiera la palabra, siendo tan mayor sobre todo. «Toma un chicle», le dijo. «Es muy bueno para la altura porque impide que se te tapen los oídos. La subida a Huancayo es muy brusca. ¿Cómo te llamas?» Pero un señor que ocupaba el asiento de enfrente decidió cambiarse y se le instaló a su izquierda, justo allí donde estaba su conversación. Sevilla se dio cuenta entonces de que se le había caído el San Cristóbal, pero se demoró un ratito en agacharse a recogerlo, porque empezó a sentir la angustiosa sensación de estarle haciendo adiós a un viejo ómnibus que subía, curva tras curva, rumbo a Huancayo. En el aeropuerto de Madrid, además de los periodistas y sus flashes, lo recibió un Cucho Santisteban español y también lo felicitó un gerente muy elegante y con algo de águila en la cara, bastante parecido al señor tan raro que lo había atendido en forma por demás extraña en Lima. Tan parecido que Sevilla se quedó un poco pensativo al verlo marcharse rapidísimo. Pero no había tiempo para pensar, no había un minuto que perder. Y para eso estaba allí esa nueva versión de Cucho Santisteban. Por lo pronto presentarle a Sevilla a los otros ganadores del sorteo que habían venido en el mismo vuelo. Uno había subido cuando el avión hizo escala en Quito y se llamaba Murcia, 23 años. Y un venezolano, un tal Segovia, 25 años, había subido en la escala en Caracas. Los otros dos ganadores ya estaban en el hotel, esperándolos. Al hotel, pues, en el microbús que la compañía había puesto a su disposición. En el trayecto, el Public Relations español les fue explicando quiénes eran los otros dos ganadores. Un norteamericano de 63 años, Mr. Alford, de San Francisco, y un muchacho japonés, un tal Achikawa, que todo parecía encontrarlo comiquísimo. Claro que en el caso de ellos habían ganado un sorteo establecido sobre otras bases, ya que a nadie se le iba a ocurrir encontrar de apellido el nombre de una ciudad española, en Tokio sobre todo. Pero también habían llegado a Madrid en un vuelo inaugural de la flamante compañía. No bien entraron al hotel, Achikawa estalló en una extraña, nerviosa carcajada, pero Sevilla no logró verlo de inmediato porque un flash lo cegó súbitamente. Pensó que eran los periodistas otra vez. Era Achikawa, y fue Achikawa 3 veces más, mientras Sevilla seguía al Cucho Santisteban español rumbo a la recepción, lugar al cual llegó completamente ciego y sin lograr ver al culpable de su estado,
Solo oía sus carcajadas. Eran carcajadas breves, muy breves, y fijándose bien, tenían algo de llanto. Por fin Sevilla pudo llenar los papeles de reglamento y enterarse por la tarjeta que le dieron que estaba en el Hotel Residencia Capitol, en la avenida José Antonio, número 41, y que le tocaba la habitación 710. Lo último que vio escrito en la parte inferior de la tarjeta fue una inscripción que decía: «Cierre la puerta al salir pulsando el botón del pomo». ¿Qué diablos era el pomo? Pero justo en ese instante vio que un botones iba a coger su maleta y sintió terror por lo de las sábanas. Hasta el ascensor llegó a tientas, porque el japonés lo volvió a fotografiar. Quiso hacer lo mismo con el venezolano y con el ecuatoriano, pero ambos lo mandaron cortésmente a la mierda y se metieron también al ascensor, donde entre miradas y breves frases dejaron de establecidos que formaban un dúo capaz de llevarse muy bien, y que a Sevilla, con su cara de cojudo, no le quedaba más que juntarse con los otros. Todo esto se confirmó en la cena. La cena en realidad fue rápida, porque los 5 ganadores del concurso tenían que estar cansados del viaje, y era preciso acostarse temprano. Mañana, les anunció el Cucho Santisteban español, empezamos con nuestros itinerarios madrileños, que durarán 3 días. Empezamos con el itinerario artístico, que comprende la visita del Palacio Real y a continuación la visita del Museo del Prado. Empezaremos a las 11 de la mañana y terminaremos hacia las 6 de la tarde. Murcia y Segovia pusieron cara de aburrimiento y Sevilla no supo dónde meterse. En cuanto a Mr. Alford, lo único que dijo, en inglés siempre, durante toda la comida fue que quería más cerveza. A Chicago lo fotografió 3 veces. La 4ª fotografía se quedó en «Mira al pajarito», porque un gesto de Mr. Alford dejó definitivamente establecido que odiaba a muerte a los japoneses. A Chicago soltó una brevísima carcajada, tembló íntegro y prácticamente se metió la máquina al culo. Al final allí, el único sonriente era Relaciones Públicas, que no cesaba de darles instrucciones, de traducirlas inmediatamente al inglés para Chicago, que por suerte hablaba muy bien ese idioma, y para Mr. Alford. Sevilla pudo comprobar que del inglés que le habían enseñado en el Santa María casi no le quedaba una palabra. Al terminar la comida, a la cual solo la perenne sonrisa del nuevo Santisteban daba alguna unidad, quedó muy claramente establecido que el grupo de 5 se había dividido ya por lo menos en 2 subgrupos, el de Murcia y Segovia, a quienes los otros 3 les importaban tan poco como el itinerario artístico, y el de Mr. Alford, quien, llevado por su pearl-harboriano odio a Chicago y su desinterés e ignorancia por todo lo que ocurría al sur del Río Grande, se mantuvo fiel a su fiel compañera, la cerveza. El tercer subgrupo se veía venir, a pesar de la incomunicación casi total. Al nivel del lenguaje, Sevilla parecía ser el único capaz de soportar el asedio fotográfico del nipón. Y ya una vez durante la cena le había mostrado el tablerito saliente en la mandíbula saliente, que era su sonrisa. Claro que a Chicago nunca llegaría a saber las terribles repercusiones que, entre otras cosas, su bien intencionado aunque implacable flash acabaría por tener en el estómago de Sevilla. El domingo, por ejemplo, cuando la visita a la iglesia de Santo Tomé en Toledo concluyó en el instante en que empezaba la misa con Sevilla, sin misa aún, la aplicación casi sostenida del flash delante de la fachada fue realmente inoportuna. Sevilla volvió a ensuciarse, pero a Chicago ignoró por completo que algo semejante había ocurrido, y en parte por su culpa, además.
También esa primera noche ignoró que Sevilla, luego de ir 2 veces al baño, se había acostado pensando en él. Cambió sus sábanas, escondió en el armario las del hotel, rezó, recordó a su tía Angélica y se metió a la cama, pensando en Achicagua. Murcia y Segovia habían hablado de putas. El señor Alford bebía en exceso. El encargado español del grupo, mucha sonrisa, pero a él lo había pisado y no le había pedido disculpas. Lo amedrentaba. Achicagua era el que más daño podía causarle con esos súbitos e inmotivados ataques de risa. Entre flashes y carcajadas prácticamente lo embestía. Pero algo de bondad había en esas embestidas, algo para lo cual no encontraba la palabra o es que aún no sabía lo que era. Achicagua es peligroso, es japonés. Y entonces Sevilla recordó las películas de guerra que había visto. Siempre los japoneses eran malos y traidores. Y en plena selva tupida te clavaban un cuchillo por la espalda al pobre actor secundario que se había quedado rezagado unos metros, al íntimo amigo de Errol Flynn, John Wayne, Montgomery Clift, Burt Lancaster, Dan Andrew, al pobre Alan Ladd que había dejado a Veronica Lake en Michigan. Baby.